Hola niños, buenos días. Hoy vamos a ver la tabla de distribución de frecuencias. ¿Se recuerdan que el primer día que vimos la tabla de frecuencias yo les hablé que esa tabla que yo les estaba explicando ese día era la tabla más sencilla y la que utilizábamos cuando nosotros nos daban poquitas variables en la investigación estadística? Por ejemplo, ese día yo les di el ejemplo de las edades de las alumnas de la clase de danza que eran de 10, de 11, de 12 y de 13 años, ¿verdad? Solo habían cuatro edades distintas. Entonces, como eran pocas variables las que nosotros teníamos, pues podíamos utilizar la tabla anterior, ¿sí? Ya que solo teníamos cuatro variables diferentes. Entonces, nosotros tomábamos cada variable por separado y hacíamos una fila de nuestra tabla estadística para cada una de las variables que nosotros teníamos. Sin embargo, cuando en una investigación estadística a nosotros nos dan demasiadas variables, no podemos hacer una tabla estadística ¿cómo les diría? Usando una fila de la tabla para cada una de las variables distintas, porque nos quedaría una tabla súper extensa y no es lo correcto. Por ejemplo, en este caso que yo les puse aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un montón de variables diferentes, ¿sí? Tenemos uno, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tenemos 15, ¿verdad? Entonces, son tantísimas variables que no podríamos hacer una fila para cada variable. Imagínense, ustedes saben que las variables son los XYs, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner uno, 2, 3, 4, hacer otra fila aquí 5, otra fila 6, 7, 8. Habría que hacer 15 filas en la tabla para poder hacer o para poder llenar nuestra tabla de frecuencias con cada una de las variables que nosotros tenemos. No, sería demasiado larga la fila, la tabla, perdón, y aparte sería incorrecto, ¿verdad? Entonces la forma en que vamos a trabajar nosotros la tabla estadística cuando nosotros tengamos más de 7 variables, oigan bien, cuando tengan más de 7 variables, por eso se los estoy indicando. Si tienen menos de 7 variables, van a trabajar la tabla estadística que yo les di anteriormente. Si tuviéramos más de 7 variables, entonces nosotros vamos a utilizar esta tabla estadística que yo les estoy dando hoy aquí. ¿Estamos? Vean. En el ejemplo de la maestra de danza que yo les di el lunes, habían 4 variables. Entonces por eso utilizamos nosotros la tabla anterior, porque podíamos usar una fila por cada variable, porque solo teníamos 4. ¿Sí? En el ejemplo que les di al día siguiente, donde les expliqué el rango y la moda, en esa tabla habían 5 variables diferentes. Entonces yo podía utilizar sin ningún problema la tabla que les di el primer día. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo 15 variables diferentes, ¿sí? Que son los resultados de los exámenes finales, dice. Entonces tengo 15 resultados diferentes, 15 variantes diferentes. Entonces yo no puedo hacer mi tabla con 15 filas. No, no es lo correcto. Entonces, como tenemos tantas variables, ¿sí? Como les digo, tenemos más de 7. Vamos a usar esta nueva tabla que se llama tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué quiere decir datos agrupados? Que nosotros ya no vamos a separar variable por variable, sino que vamos a agrupar algunas variables en la misma fila para poder trabajar más fácil nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces vean lo que vamos a hacer. Como les digo, este procedimiento solo lo van a utilizar en investigaciones donde les ofrezcan más de 5 variables, más de 7 variables, perdón, más de 7 variables diferentes, ¿sí? En este caso yo tengo 15 variables diferentes, por lo tanto voy a tener que utilizar este nuevo modelo de tabla, ¿sí? Entonces, en este nuevo modelo de tabla, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de intervalos, ¿sí? ¿Qué es un intervalo? Los intervalos van a ser los que vamos a utilizar nosotros para colocar en una fila los valores que van a ir o las variables que van a ir contenidas en esa fila. Por ejemplo, yo voy a unir en una fila varias variables, como les explicaba anteriormente. Varias variables van a ir en una sola fila, para no tener que hacer una fila por cada una de ellas. Entonces en los intervalos me va a indicar qué variables van a quedar en cada fila juntas, ¿verdad? Cómo van a quedar agrupadas esas variables dentro de mi tabla estadística. Entonces el número de intervalos.
Vamos a colocar aquí número de intervalos. Para poder obtener el número de intervalos, niños, lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada a la población total, ¿sí? Es decir, que para sacar el número de intervalos le tenemos que sacar la raíz cuadrada al total de datos que tenemos. Entonces tenemos que contar cuántos datos tenemos en este caso. Entonces vamos a ir contando. El 13 es el primer dato. Entonces empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 46 es la raíz cuadrada de este número. Perdón, a 46 es el número que le tenemos que sacar raíz cuadrada, ¿sí? Aquí, niños, se recordarán que casi que a mediados de la unidad pasada, si no estoy mal, yo les enseñé cómo sacar raíces cuadradas de números que no tienen raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Por ejemplo, 46, ustedes ya saben que es un número que no tiene una raíz cuadrada exacta. Pero entonces lo que van a hacer aquí es que como estos números no tienen una raíz cuadrada exacta, yo los voy a dejar utilizar la calculadora únicamente para que ustedes saquen la raíz cuadrada de este número porque es una raíz inexacta. Si les quedara un número exacto, entonces ahí ya nosotros no utilizamos la calculadora. Por ejemplo, si hubiera sido 49, ya saben ustedes que la raíz cuadrada de 49 es 7. O si les hubiera quedado 64, ya saben que la raíz cuadrada de 64 es 8. Pero como 46 es un número que no tiene una raíz cuadrada exacta, solo para sacar esta raíz cuadrada inexacta, yo les voy a dar permiso de que utilicen la calculadora. Es para lo único, ¿sí? Entonces vamos a sacar el número de intervalos sacándole raíz cuadrada al total de datos que tenemos en la investigación. En esta investigación logramos recolectar 46 datos. Entonces para sacar el número de intervalos vamos a sacar, perdón, raíz cuadrada de 46. Entonces vamos a hacer raíz cuadrada de 46 va a ser igual a 6.78. ¿Sí? Nos queda 6.78. Siempre ya saben, déjenle dos decimales. 6.78. Bueno, entonces niños, una vez que hayamos sacado la raíz cuadrada, nos va a quedar el número de intervalos, pero cuando nos quede decimal, siempre se va a aproximar a la unidad más pequeña, ¿sí? En este caso, si tenemos 6.78 el número de intervalos, nosotros lo aproximamos a 6, ¿sí? Siempre solo colocamos la unidad más pequeña, que se acerque a 6.76. 6.76 es un número que está entre 6 y 7. Pues nosotros el número de intervalos lo vamos a aproximar a la unidad más pequeña, ¿sí? Una vez que lo hayamos aproximado a la unidad más pequeña, nos toca sacar el tamaño de los intervalos. Para sacar el tamaño de los intervalos vamos a usar esta fórmula. Dato mayor menos dato menor dividido el número de intervalos, que es lo que acabamos de sacar aquí. El dato mayor de los que encontramos en nuestra investigación es 15, ¿sí? Y el dato menor de los que encontramos en nuestra investigación es el número 1. Entonces a 15, que es el dato mayor, le vamos a restar 1, que es el dato menor, y luego lo vamos a dividir dentro del número de intervalos, que como les digo fue lo que acabamos de sacar, que era 6, ¿verdad? Entonces aquí sería 15 menos 1 me daría 14, y 14 dividido 6 me va a dar 2.33. Entonces el tamaño de los intervalos es 2.33. Ahora, con el tamaño de los intervalos es al revés que como hacíamos con el número de intervalos. En el número de intervalos siempre se aproxima a la unidad más pequeña, mientras que en el tamaño de los intervalos nosotros vamos a aproximar a la unidad más grande. 2.33 está entre 2 y 3, ¿verdad? Entonces nosotros aproximamos el 2.33
a la unidad más grande. 2.33 aproximado a la unidad más grande me da 3 como resultado, ¿sí? Entonces, una vez que ya sacamos todo esto, niños, ahora sí podemos comenzar a formar los intervalos. Para poder formar los intervalos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada tenemos que ver el número de intervalos otra vez. ¿Por qué? Porque este nos va a indicar cuántas filas vamos a utilizar en nuestra tabla, ¿sí? Nos está indicando que el número de intervalos es 6. Quiere decir que nosotros tenemos que dibujar 8 filas en la tabla. Recuérdense que siempre vamos a utilizar 2 filas más de las que nos estén pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la primera fila van los nombres de las columnas y en la última van algunos resultados. Entonces, si a mí el número de intervalos dice 6, quiere decir que yo voy a usar 6 filas, que ya las coloqué aquí, más 2, que una es para los nombres de las columnas y otra es para los resultados, ¿sí? Bueno, ahora que ya tenemos nuestra tabla como debe ser, con las filas que debe ser, también dibujamos la columna LI y LS, que es nueva, y también vamos a dibujar la columna porcentaje, que también es nueva, de todo lo que hemos estado viendo. De ahí todas las demás columnas ya ustedes ya las conocían. Shini, frecuencia acumulada y frecuencia relativa, ¿verdad? Todas estas columnas ya las conocían. Pero ahora vamos a agregar hasta adelante la columna LI, LS y la columna porcentaje, ¿sí? Ahora, niños, tenemos que crear los intervalos. Por eso fue que sacamos el tamaño de los intervalos. Quiere decir, niños, que, ¿qué quiere decir tamaño de intervalos? Que vamos a agrupar los datos que tenemos de nuestro problema, ¿sí? Los datos que tenemos de nuestra investigación, dependiendo del tamaño de los intervalos. Si el tamaño de los intervalos dice 3, quiere decir que vamos a agrupar de 3 en 3 los números, ¿sí? Ya no vamos a colocar en una sola fila el 1, el 2 abajo, el 3 abajo, el 4 abajo, no. Sino que ahora vamos a agrupar en grupos de 3. Para eso sirve el tamaño de intervalos. Nos va a decir en grupos de cuánto tenemos que agrupar los datos. Entonces aquí en LI y en LS, ¿qué vamos a hacer? En el primer LI y en el primer LS, lo que tenemos que hacer aquí es, tomamos el primer dato que tenemos en nuestra investigación, que es el 1, y como los intervalos tienen que agruparse de 3 en 3, tenemos que incluir entonces en los primeros 3 datos dentro del primer límite. Entonces yo voy a colocar aquí. El primer intervalo va a ser de 1 a 3, ¿verdad? Aquí se va a incluir el número 2, ¿verdad? Por eso está diciendo de 1 a 3. Incluye los primeros 3 datos del problema, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? ¿Por qué coloqué de 1 a 3? Porque me está diciendo que yo tengo que agrupar de 3 en 3 los datos. Entonces yo tengo que agrupar el 1, el 2 y el 3 en la primera fila, ¿sí? Pero yo no voy a escribir 1, 2 y 3, no. Vamos a escribir así. De 1 y el guión significa que va a tomar esta fila todos los datos que estén entre 1 y 3. ¿Estamos? Siguiente, para seguir escribiendo, le vamos a colocar el siguiente número o el siguiente dato que continúa en nuestra investigación. Después de 3 vendría entonces el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Entonces en el segundo intervalo vamos a tener los números que van de 4 a 6, ¿sí? Va a incluir el 4, el 5 y el 6. Porque siempre, como les digo, tienen que ir de 3 en 3, como nos indica aquí el tamaño de los intervalos. Luego sería 7, 8 y 9. Sería el siguiente intervalo, ¿verdad? Entonces ahí voy a incluir todo lo que está entre 7 y 9. Después vendría el siguiente dato, que sería 10, 11 y 12. ¿Sí? Ya tendríamos aquí entonces el siguiente intervalo. En esta fila vamos a incluir todos los números que sean 10, 11 y 12. ¿Sí? Luego vamos con el siguiente intervalo, que sería 13, que es el siguiente dato, 14 y 15. ¿Sí? Entonces aquí ya nos queda el siguiente intervalo. Y aquí pues el último intervalo sería de 16 a 18, ¿sí? Aquí no importa, niños, si no tenemos ningún 16 y si no tenemos ningún 18. No se preocupen, no importa. Pero tenemos que completar
la cantidad de intervalos que nos está indicando nosotros en el principio. Nos dijo que tenemos que tener 6 intervalos, entonces nosotros vamos a colocar 6 intervalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que siempre en el primer intervalo se comienza con el dato más pequeño, ¿sí? El dato más pequeño era 1. Entonces el primer intervalo fue 1, ¿sí? Y como les digo, para hacer los intervalos tienen que contar ustedes que se incluyan la cantidad de valores que nos indica en el tamaño de los intervalos. Si el tamaño del intervalo dice 3, quiere decir que en el primer intervalo yo tengo que agrupar los primeros 3 valores, que serían 1, 2 y 3. En el segundo intervalo 4, 5 y 6. Después 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y como tengo que llenar el sexto intervalo que sigue después de 15, 16, 17, 18. Aunque no tenga ninguno de esos datos, pero yo tengo que completar ese intervalo. Ahora, ¿cómo saco las XY en este caso? Para sacar el XY aquí, en este caso, niños, lo que tenemos que hacer es sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo dentro de 2. Es decir, aquí sería 1 más 3, 4, dividido 2, me da 2. 4 más 6, 10, dividido 2, me da 5. 7 más 9, 16, dividido 2, me da 8. 10 más 12, me da 22, dividido 2, 11. 13 más 15, 28 dividido 2, 14. Y 16 más 18 me da 34, dividido 2 me da 17. Ustedes deben asegurarse que los XY siempre aumenten al igual que el tamaño de los intervalos. El tamaño de los intervalos es 3, entonces su XY tiene que ir aumentando de 3 en 3. Miren, 2, 5, 8, 11, 14 y 17. ¿Se dan cuenta? Bueno. Ahora, los NI como siempre lo vamos a completar, ¿verdad? Para sacar las NI tenemos que sumar cuántos 1, 2 y 3 encontramos en nuestra colección de datos. Después, cuántos 4, 5 y 6. Después, cuántos 7, 8 y 9. 10, 11 y 12, 13, 14 y 15. Y por último, cuántos 16, 17 y 18 encontramos en nuestra colección de datos. Entonces vamos a empezar buscando los 1, 2 y 3, ¿sí? Recuerden que ahora ya no solo tengo que buscar un solo número, como lo hacía antes. ¿Cuántas veces se repite el 10? No, ahora tengo que ver cuántas veces se repite el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Porque ahora están agrupados en una sola fila. Entonces vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3. Vamos a colocarles un color para que no se nos olvide. Aquí van 3. Aquí va 4. 4 tenemos en total, ¿sí? 4 veces se repite el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Ahora vamos con 4, 5 y 6. ¿Cuántas veces encontramos 4, 5 o 6? Aquí tenemos 1. Aquí tenemos otro que es un 5. Ya van 2. Y aquí hay 3, miren. 4, 6, 5. Entonces hay 5. 5, 4, 5 o 6, ¿verdad? ¿Cuántas veces encontramos alguno de ellos? 5 veces. Ahora encontremos cuántos 7, 8 o 9 encontramos. Entonces aquí hay un 8. Es el primero. Entonces ya tenemos 1, que hay un 7 y un 9. 2 y 3 llevamos ya. 4 porque aquí hay un 8. 4, encontramos 4. 4. Ahí estamos. Ahora, ¿cuántos 10, 11 o 12 encontramos? Entonces veamos. 10, 11 o 12. Aquí hay 2, miren. Un 10 y hay un 12. Entonces ya llevamos 2. Aquí hay un 12 y un 11. Ya llevamos 4. Aquí hay 10, 2 10 y un 12. Ya llevamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vean, encontramos 22 veces que se repite el 10, el 11 o el 12, ¿verdad? Entre los tres encontramos 22, ¿verdad? Ahora veamos cuántos
13, 14 o 15 encontramos en nuestra colección de datos. Aquí tenemos uno, aquí hay otro, ya llevamos dos, aquí 3, aquí estaría el cuarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí estamos. Entonces hay 11 de estos que se repiten. Y por último 16, 17 y 18 no encontramos en nuestros datos, ¿verdad? Entonces ahora que ya encontramos la frecuencia, cuántas veces se repite cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a sumar todos los datos que tenemos en la investigación. Tenemos 4 más 5, 9, más 4, 13, más 22, 35, más 11, 46. ¿Sí? La población es 46. Ahora Shinny, ya sabemos cómo se realiza Shinny, ¿verdad? Para resolver Shinny solo hay que multiplicar XI por NI. Entonces aquí es 2 por 4, 8. 5 por 5, 25. 8 por 4, 32. 11 por 22, esa sí está grande. Esta multiplicación vamos a hacerla aquí. 11 por 22. Nos queda 242. Luego tenemos 14 por 11, que nos va a dar 154. Y por último 17 por 0 nos da 0. Ya saben cómo se llama esta casilla que está al final de Shinny. Se llama sumatoria de Shinny. Entonces aquí tenemos que escribir el resultado de sumar todos los Shinnys. Sumamos todos los Shinnys y nos va a quedar 8 más 25 más 32 más 242 más 154, que sería 461. ¿Sí? La sumatoria de Shinny. Ahora, la columna porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar los porcentajes? Bueno, para poder obtener los porcentajes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener los porcentajes lo que tenemos que hacer es dividir, ¿sí? Espérense, les voy a enseñar algo que es fácil, para que no hagan doble trabajo. Antes de hacer los porcentajes, saquen la frecuencia relativa. Les voy a decir por qué. Ahorita van a entender por qué. Recuerden que la frecuencia relativa es dividir la frecuencia de cada una de las variables dentro de la población. Entonces tenemos que dividir esta primera frecuencia dentro de la población. Que sería 4 dividido 46. Para sacar la segunda sería 5 dividido 46. Dividido 46. Ahorita les voy a explicar por qué les digo que hagan primero esta frecuencia relativa. Aquí también sería 4 dividido 46. Aquí sería 22 dividido 46. ¿Sí? Y aquí sería 11 dividido 46. Y aquí sería pues 0 dividido 46. Todo número dividido dentro de 0, al igual que cuando multiplicamos, niños, si yo a 0 le divido cualquier número, siempre me va a quedar 0. ¿Sí? Así de sencillo. 0, si lo divido dentro de cualquier número, siempre me va a quedar 0. ¿Sí? Lo que no puedo hacer yo es dividir un número dentro de 0, pero si a 0 yo lo divido dentro de otro número, la respuesta siempre me va a quedar 0. Ahora aquí dividimos. 11 dividido 46, eso me da 0. Ah, pero tenemos que empezar, recuérdense, siempre por arriba, perdón. 4 dividido 46 sería aquí. Sería 0.9. 0.09, perdón. Aquí. Entonces aquí como es 4 dividido 46 también va a ser el mismo resultado, 0.09. Ahora 5 dividido 46 va a ser 0.11. ¿Sí? 22 dividido 46 va a ser 0.48. Y por último,
Para sacar la última frecuencia relativa, recuérdense que no tenemos que dividir, sino que la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Entonces van a sumar lo que ya llevan y lo que les haga falta para completar la suma para que les dé 1 es lo que vale la última frecuencia relativa. Entonces aquí sería, llevamos 0.09 más 0.11 más 0.09 más 0.48. Eso me da 0.77. Entonces para llegar al 1, ¿qué me falta? Me falta un 0.23. Eso es lo que vale entonces esta última frecuencia relativa. Si yo sumo todas estas frecuencias relativas, me va a dar 1. ¿Sí? Aquí en esta columna donde tienen 0 de frecuencia, les va a quedar el porcentaje también 0, ¿sí? Al igual que como les quedó Shini y la frecuencia relativa les quedó 0, ¿sí? Ahora que ya sacamos las frecuencias relativas, ahora sí vamos a sacar los porcentajes. Para sacar los porcentajes solo tienen que multiplicar las frecuencias relativas por 100. Por eso les dije que mejor saquen primero la frecuencia relativa y después el porcentaje, porque si no tendrían que hacer doble trabajo. Entonces una forma más fácil de sacar el porcentaje es multiplicar las frecuencias relativas por 100. Entonces aquí 0.09, que es la primera frecuencia relativa, por 100 me da 9%. ¿Sí? 0.11 por 100 me da 11%. 0.09 por 100, 9%. 0.48 por 100 me da 48%. Y 0.23 por 100 me va a dar 23%. Si yo sumo todos esos porcentajes, siempre me tienen que dar como resultado 100%. ¿Estamos? Aquí siempre les tiene que quedar 100%. No les puede quedar otro resultado. Si les queda 100.1% ya está mala la tabla, ¿sí? Tiene que quedar siempre 100%. Por eso les digo que primero saquen las frecuencias relativas y ya después solo las multiplican por 100. Y ya tenemos aquí los porcentajes. Por último, la frecuencia acumulada, ya saben niños que es de ir sumando las frecuencias de cada una de las filas, ¿verdad? Entonces en la primera frecuencia acumulada tengo 4. De ahí 4 más 5 me da 9. De ahí 9 más 4 me da 13. 13 más 22 me da 35. Y 35 más 11 me da 46. Y 46 más 0 me vuelve a dar 46. La última frecuencia acumulada me tiene que quedar igual que la población. Y entonces aquí ya completamos nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Fue más larga, lo sé, porque tenemos muchas más variables que en los ejemplos anteriores, ¿sí? Eso es lo malo cuando tenemos muchas variables. Y se recuerdan que cuando hacíamos nuestras encuestas el año pasado, yo por eso les decía, cuando ustedes hacen una encuesta, tienen que dejar preguntas con respuestas cerradas. ¿Se recuerdan? Yo les decía, ustedes tienen que decidir qué es lo que quiere que conteste la gente, darles 4 o 5 opciones nada más para que contesten. Porque si dejamos la encuesta abierta, es cuando tenemos un montón de respuestas diferentes y entonces nos toca hacer este tipo de tablas. Ahora, en este caso, pues nos tocó hacer este tipo de tabla porque aquí sí no podemos elegir, no podemos poner a la gente a elegir cuál va a ser su nota, sino que fue la nota que ellos obtuvieron, ¿verdad? Entonces, como tenemos diferentes notas, son demasiadas notas distintas, entonces nosotros tenemos que usar esta tabla con intervalos para poder colocar en grupos o para poder agrupar los datos, para que sea más fácil trabajar la tabla, porque se imaginan una tabla que yo hubiera hecho ahorita con 15 filas, imagínense para abajo, hubiera sido muy difícil. Por eso es que se utiliza este tipo de tablas con valores agregados. Igualmente, ya que hayan hecho ustedes su tabla, aquí sacamos la moda y la mediana y la media aritmética. La primera que vamos a sacar es la media aritmética. Y ustedes ya saben que la media aritmética es la sumatoria de Shini, que en este caso es 461, dividido n, que en este caso vale 46. ¿Sí? Esa es la media aritmética. Siempre, ¿verdad? Sin importar cuál de las dos tablas estemos trabajando, la media, la mediana y la moda siempre la sacamos igual. Entonces 461 dividido 46 me va a dar 10.02. 10.02. Entonces el promedio de las notas que nosotros tenemos en este examen fue de 10.02 de 15. ¿Sí? Si hacemos un promedio entre todas las notas que obtuvimos. El promedio de esas notas es de 10.02. Ahora, sacamos la mediana.
Para sacar la mediana, ya saben ustedes, niños, que la mediana, si tenemos un número par de filas, se saca de una forma, y si tenemos un número impar, se saca de otra forma. En este caso, ¿tenemos cuántas filas? Tenemos 6. Entonces tenemos un número par de filas. Como tenemos un número par de filas, tenemos que encontrar las dos medianas. ¿Y cuáles son las dos medianas? Siempre van a ser los XY de en medio. Siempre los XY de en medio. Entonces los XY de en medio son 8 y 11. Las medianas son 8 y 11, porque son los dos XY que se encuentran en medio. Pero cuando tenemos dos medianas, tenemos que sumarlas y sacar un promedio entre ellas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sumar 8 más 11 y después dividir eso dentro de 2. ¿Sí? Recuérdense que siempre que tengamos dos medianas las tenemos que sumar y dividirlas dentro de 2. Y entonces 8 más 11 me da 19. Y 19 dividido 2, eso me va a quedar 9.5. Entonces mi mediana en este caso va a ser 9.5. ¿Sí? Por último voy a sacar la moda. Para poder sacar la moda, ya saben que la moda solo es el XY que más veces se repite, o el XY que tiene un mayor NI. Entonces se vienen aquí a sus XY y me dicen, ¿cuál es el XY que tiene más grande su NI? El XY que tiene más grande su NI es 11. Miren, 11 es el que tiene mayor NI. Por lo tanto, 11 va a ser la moda. ¿Sí? 11 es la moda, porque es el XY con mayor frecuencia. ¿Sí? Tiene 22 de frecuencia, entonces 11 es la moda. Y una cosa que tienen que saber, cuando ustedes sacan las medidas de tendencia central de una tabla estadística, esas medidas siempre tienen que quedar con valores muy cercanos. ¿Sí? Si se dan cuenta, 10.02 es cercano a 9.5 y es cercano a 11. ¿Sí? Las tres medidas de tendencia central siempre les tienen que quedar con valores muy cercanos. Si una les queda 10 y la otra les hubiera quedado 25, por ejemplo, quiere decir que algo hicimos mal, porque las medidas de tendencia central siempre tienen que tener valores similares. No les digo que iguales, pero sí tiene que tener valores similares. 10, 9.5 y 11 son valores que están muy cerca, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestras medidas de tendencia central están bien hechas. Entonces, niños, si se dan cuenta, la tabla de frecuencias, como le hicimos ahorita, no es difícil. Lo que es difícil es sacar todo esto. Es algo largo, ¿sí? Difícil no, pero es algo largo. Entonces, recuerden bien, el número de intervalos se saca sumando todos los datos, la cantidad de datos que tienen. Entonces yo aquí conté que tengo 46 datos en total. Entonces le saco la raíz cuadrada de ese 46. Ustedes pueden utilizar calculadora, porque ustedes saben que 46 es un número que no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces le sacamos raíz cuadrada a 46 y nos dio 6.78. Entonces, cuando estén sacando número de intervalos, el decimal que les quede siempre se aproxima a la unidad más pequeña. ¿Sí? Se aproxima hacia abajo. Entonces 6.78, en lugar de aproximarlo a 7, como debería ser, aquí no. Aquí lo tienen que aproximar a la unidad más pequeña, que es 6. ¿Sí? Luego se saca el tamaño de los intervalos, tomando el dato más grande que tengan en su investigación, menos el dato más pequeño que tengan en su investigación, y eso lo dividen dentro del número de intervalos que acabamos de obtener. ¿Sí? El dato más grande era 15, el dato más pequeño era 1, y todo eso dividido dentro del número de intervalos que nos quedó 6. Y eso nos dio como respuesta 2.33. Ahora aquí en el tamaño de los intervalos es al revés que como aproximamos en el número de intervalos. En el tamaño de intervalos siempre vamos a aproximar a la unidad más grande. Entonces aquí si nos quedó 2.33, en lugar de aproximarlo a 2, lo vamos a aproximar a 3. Y ese 3 va a decirme cuántos datos tienen que ir en cada intervalo. Esta columna que hicimos aquí lleva los intervalos. Miren, esto que hicimos aquí son los intervalos. Entonces dijimos, como el tamaño de los intervalos tiene que ser de 3 y tenemos que tener 6 intervalos según nos dijeron, entonces tenemos que tener 6 intervalos diferentes. Y cada intervalo tiene que incluir 3 datos cada uno. Entonces en el primer intervalo yo incluí el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Siempre en el primer intervalo se coloca el dato más pequeño y así se va subiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, mi intervalo número 1 tiene que empezar por 1 porque es mi dato más pequeño y tiene que abarcar 3 datos o tiene que agrupar 3 datos. Entonces mis datos agrupados va a ser 1, 2 y 3. El siguiente
4, 5 y 6. ¿Qué sigue? 7, 8 y 9. Después 10, 11, 12. Después 13, 14 y 15. Y aunque no tuviera 16, 17 y 18, pero como necesito colocar 6 intervalos porque es lo que me pidió a mí mi tabla, no puedo ignorar este último intervalo. Entonces solo pongo 16, 17 y 18. Aunque ya vimos nosotros que no teníamos ningún dato de esos, entonces todo va a quedar en ceros, ¿verdad? No nos va a afectar en nada. Pues aquí ya hacemos nuestra tabla normal, como ya ustedes sabían hacerlo. La X sí les dije que se saca sumando los límites y dividiéndolos dentro de 2. 1 más 3 dividido 2. 4 más 6 dividido 2 y así sucesivamente. Completan su tabla, ya que tengan su tabla ya saben ustedes cómo sacar sus medidas de tendencia central y ahí estaríamos entonces, niños, con esta tabla de frecuencias con datos agrupados o con intervalos, ¿verdad?